Hola estudiantes, en este video de álgebra de la unidad de aprendizaje función exponencial abordaremos los siguientes indicadores de logro. Determinar la representación algebraica de una función exponencial de acuerdo a un problema planteado, a su gráfico y a las coordenadas de dos puntos dados. Los conceptos que se abordarán serán la función exponencial, las variables dependiente e independiente. Relacionaremos el sistema de ecuaciones con el cálculo de preimagen e imagen en la resolución de una ecuación exponencial. Recordando que una función exponencial se reconoce como f de x es igual a por bx, donde claramente identificamos que la incógnita o la variable independiente está en el exponente, donde a es un número real positivo, b un número real positivo distinto de 1 y x un número real. Y gráficamente, b mayor a 1 es una curva creciente y b menor a 1 es una curva decreciente, recordando que esta curva nunca corta al eje x. En este video, con puntos del gráfico y con información entregada en el enunciado, llegaremos a la expresión algebraica de la función exponencial. Ejemplo número 1. Dice que el siguiente gráfico representa una población de hormigas que aumenta a razón constante cada día. Podemos identificar la variable independiente, el tiempo en días, y la variable dependiente, la cantidad de hormigas. Vemos la curva creciente del gráfico de la función exponencial y identificamos dos puntos que están claramente enunciados. La información que podemos obtener es la que la variable dependiente es la f de x, la cantidad de hormigas en este caso, la variable independiente x, que es el tiempo en días, y reconocemos el punto 5,96 y el punto 8,768. Preguntas y cálculos. 1. Establezca la función exponencial que permita calcular la población de hormigas luego de x días. Recordando la forma, f de x es igual a por b elevado a x, expresión algebraica de la función exponencial, procedemos a trabajar con los puntos entregados. Punto 5,96 significa que x tiene el valor de 5 e y tiene el valor de 96. Reemplazado en nuestra función, el valor de y pasa a ser f de x, por lo tanto nos queda 96 es igual a por b elevado a 5. Lo mismo hacemos con el otro punto entregado, reemplazamos en nuestra función, f de x pasa a ser 768, es igual a por b elevado a 8, ya que x tomaba el valor de 8. Con esas dos ecuaciones procedemos a construir un sistema de ecuaciones, donde debemos encontrar el valor de a y el valor de b. Lo primero que hacemos es dividir estas dos líneas, estas dos ecuaciones, para eliminar la incógnita a. Vamos a ocupar el método de reducción. Al dividir esas dos ecuaciones, nos queda que 8 es igual b elevado a 3. El 8 se obtiene de la división de 768 dividido en 96. A dividido en a nos da 1, por ende omitimos ese 1. Y b elevado a 8 dividido en b elevado a 5, aplicamos las propiedades de las potencias, que nos queda b elevado a 3. Procedemos a hacer la inversa de la potencia, que es la raíz cúbica en este caso, raíz cúbica de 8 para obtener el valor de b, lo que nos da que b vale 2. b es igual a 2. Tomamos cualquiera de las dos ecuaciones para poder reemplazar y encontrar el valor de la otra incógnita. Reemplazamos el valor de b por el 2 que obtuvimos anteriormente, por ende nos queda 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 nos da 256. Ese 256 multiplicando, su inversa es división. 768 dividido en 256 nos va a dar el valor de a, lo que nos da que a vale 3. Nuestra función exponencial
f de x es igual a por b elevado a x, al reemplazar el valor de a y de b, nos queda f de x es igual 3, el valor de a, por 2, que es el valor de b, elevado a x. Pregunta 2. Utilizando la función obtenida, ¿cuál es la población de hormigas luego de 20 días? Recordando que la cantidad de hormigas es nuestro f de x, que en este caso no lo tenemos, y el tiempo días es nuestro x, que en este caso es igual a 20. Procedemos a evaluar la función en x es igual a 20. Nuestra función obtenida anteriormente, 3 por 2 elevado a x, procedemos a donde esté el x a colocar 20. Lo que nos queda 3 por 2 elevado a 20, lo que nos da un resultado de 3.145.728. Por ende, luego de 20 días, la población de hormigas será de 3.145.728. Pregunta 3. ¿Cuántos días deben pasar para que la población de hormigas sea de 3.072? En este caso, nuestra cantidad de hormigas, recordando que es nuestro f de x, es 3.072 y nuestro tiempo en días, que es x, no lo sabemos. Nuestra función f de x es igual a 3 por 2 elevado a x, reemplazamos nuestro f de x por 3.072, lo que nos queda resolver la ecuación exponencial. Aplicamos la inversa del 3, realizamos la división, 3.072 dividido en 3, lo que nos da 1.024, y procedemos a cambiar la base 2 por base de logaritmo. Nos queda logaritmo base 2 de 1024, va a ser el valor de x, lo que nos da un resultado que x vale 10. Por ende, para que la población de hormigas sea de 3072, deben pasar 10 días, ya que x se relacionaba con el tiempo en días. Ejemplo número 2. Una sustancia radioactiva se desintegra transcurrido el tiempo. Al finalizar el segundo mes, la sustancia pesa 285 gramos y al finalizar el séptimo mes, su peso es de 8,90625 gramos. Información. Con el enunciado del problema, identificamos nuestra variable dependiente, como f de x, el peso de la sustancia radioactiva, que es en gramos. Nuestra variable independiente, que es el x, como el tiempo transcurrido en meses. Esto ya que el peso de la sustancia radioactiva va a depender del tiempo transcurrido. Nos indica que el segundo mes pesa 285 gramos, por ende, el x es igual a 2 y el f de x es igual a 285. Luego nos dice que en el séptimo mes pesa 8,90625 gramos, lo que quiere decir que x es igual a 7 y f de x es igual a 8,90625. Preguntas y cálculos. Establezca la función exponencial que permita calcular el peso de la sustancia radioactiva en gramos luego de x meses transcurridos. Recordemos que la representación algebraica de una función exponencial es f de x es igual a por b elevado a x. En este caso tenemos que f de x es igual a 285 cuando x es igual a 2. Procedemos a reemplazar en nuestra función, lo que nos queda que 285 es igual a por b elevado a 2. Con la otra información procedemos a hacer exactamente lo mismo, lo que nos queda que 8,90625 es igual a por b elevado a 7. Con ambas ecuaciones procedemos a construir nuestro sistema de ecuaciones. Para encontrar el valor de a y b, procedemos a dividir ambas ecuaciones con la finalidad de que a dividido en a nos dé 1.
Hacemos la división de los números, la división de A y la división de los B. Lo que nos queda 0,03125 es igual a b elevado a 5. Recordemos que ese b elevado a 5 se obtiene de la división de b elevado a 7 dividido en b elevado a 2, aplicando propiedades de las potencias, que dice que se deben restar los exponentes. Procedemos a cambiar el exponente como índice de una raíz, lo que nos queda que raíz a la quinta de 0,03125 va a ser el valor de b. Lo que nos queda que b es igual a 0,5. Reemplazamos el valor de b para encontrar el valor de a en cualquiera de las dos ecuaciones. Procedemos a reemplazar el valor de b. Resolvemos el 0,5 elevado a 2, lo que nos da 0,25, y aplicamos la inversa del 0,25, por ende al otro lado nos queda 285 dividido en 0,25, que va a ser el valor de a, que nos da 1140, que sería el valor de a. Nuestra función f de x es igual a por b elevado a x, representación algebraica de una función exponencial. Hacemos el reemplazo de a y b, nos queda f de x es igual a 1140 por 0,5 elevado a x. Pregunta 2. ¿Cuál es el peso de la sustancia radioactiva en gramos cuando se comienza a desintegrar? El peso de la sustancia, recordemos que es f de x, que en este caso no lo tenemos, y el tiempo en meses es el valor de x, que en este caso es 0, cuando comienza a desintegrarse. Recién va a comenzar el tiempo. Evaluamos la función en x es igual a 0, significa reemplazar donde esté x por el valor 0, lo que nos queda 1140 por 0,5 elevado a 0, lo que nos da un resultado de 1140. Por ende, el peso de la sustancia radioactiva cuando se comienza a desintegrar es de 1140 gramos. Pregunta 3. ¿Cuántos meses deben pasar para que la sustancia radioactiva tenga un peso de 142,5 gramos? Tenemos que el peso de la sustancia, que es en gramos, es nuestro f de x, que en este caso es 142,5, y nuestro tiempo en meses, que es x, no lo sabemos. Recordando nuestra función, f de x es igual a 1140 por 0,5 elevado a x, reemplazamos nuestro f de x, por lo que nos queda 142,5 es igual a 1140 por 0,5x, y procedemos a resolver la ecuación exponencial. 1140 multiplicando, al otro lado o su inversa es división. La división 142,5 dividido en 1140 nos da 0,125. Para que quede el valor de x solo, la base 0,5 nos cambia a base de logaritmo de 0,5, por ende nos queda logaritmo de base 0,5 de 0,125 va a ser el valor de x. Procedemos a realizar ese cálculo, lo que nos queda que x es igual a 3. Por ende, para que la sustancia radioactiva tenga un peso de 142,5 gramos, deben transcurrir 3 meses. Para realizar la representación gráfica de esta situación, realizamos una tabla de valores con los valores de preimagen y obtenemos su imagen. Cuando el tiempo es 0, reemplazamos en nuestra función donde esté el x por el valor 0, nos da como valor 1140. Por ende, eso pasa a ser un punto 0,1140. Cuando han transcurrido un mes, reemplazamos el x por 1, resolvemos la operatoria, nos da 570, por ende 1,570, lo que quiere decir que transcurrido un mes, el peso de la sustancia radioactiva es 570 gramos.
Lo mismo para 2 meses transcurridos, 3 meses, 4 meses y 5 meses. Recordemos que es más preciso trabajar con más puntos para graficar una función exponencial. Procedemos a graficar esos puntos que obtuvimos anteriormente y realizar el dibujo de nuestra función exponencial. Identificamos el eje X como la variable independiente, el tiempo transcurrido en meses, nuestra eje Y, la variable dependiente o el f de X, que es el peso de la sustancia radioactiva en gramos. Identificamos los puntos calculados como preimagen e imagen anteriormente y procedemos a realizar la curva decreciente, ya que el b es menor a 1. Y nos queda el gráfico de la función exponencial que están apreciando. Como síntesis, recordamos nuestra función exponencial, f de x es igual a por b elevado a x, recordando que es una función, una curva creciente o curva decreciente, curva que nunca va a tocar al eje x, donde a recordamos que es un valor inicial de una situación y el b el cambio que va ocurriendo en el transcurso del periodo. Identificamos las variables. Al identificar las variables nos permite ordenar los datos, ya que reconocemos nuestro x y nuestro f de x. El gráfico lo utilizamos para reconocer los puntos y relacionarlos con el problema o con la situación planteada. El sistema de ecuaciones nos permite llegar a la representación algebraica de la función exponencial, resolviéndola y encontrando los valores de a y b. Y la resolución de la ecuación exponencial la utilizamos en los cálculos de preimagen e imagen. Muchas gracias.